Les voy a contar un poco por qué me acostumbré a hablar un poco bajo, aún con micrófono. Yo tengo una pérdida auditiva del 80%. Quiere decir que casi soy sorda. Casi. Entonces me acostumbré a hablar bajo porque no sabía si estaba gritando, porque yo no me escuchaba. Entonces me acostumbré a hablar muy bajito para evitar subir la voz, porque no sabía. Entonces quedó como la costumbre de hablar muy bajito. Entonces, si ustedes en algún momento me hablan por detrás y yo no respondo, no es porque no quiero responderles, sino simplemente no escuché. Entonces, mejor me hacen así y yo volteo a ver y sé que me van a hablar. Entonces, y eso ha tenido una ventaja. Y la ventaja es que tuve que aprender a prestar mucha atención. Y tuve que aprender a leer los labios y tener que verte. Entonces, a veces me cuesta en los Zooms cuando las personas no están en la pantalla completamente. Porque si no les puedo ver bien cómo modulan, no puedo entender lo que me están diciendo. Y aquí en Colombia hay una ventaja. El hablar colombiano es una de las formas de hablar mejor de toda América Latina. Porque el hablar de ustedes modulan muy bien. Tienen una forma, sí, modulan muy bien. Sí, el colombiano habla muy bien el castellano. De algunas regiones. Pero es una ventaja. Entonces, a todos le tenemos que encontrar, porque me pudiera frustrar, ¿no? Pero, por si esto sirve para alguien. Mi abuelo es sordo. Mi papá también fue perdiendo el oído. Todos los hermanos de mi abuelo terminaron sordos. Y de mi generación, de mis primos y mis hermanos, mi hermano menor, que trabaja en sembrar iglesias por todo el mundo con su esposa, y yo, que servimos al Señor, somos los únicos que hemos perdido el oído. Por eso digo, si a alguien le sirve, porque pudiera venir un pensamiento, ¿no? Ya lo lograste ver. ¿Qué pensamiento puede venir? ¿Por qué los únicos dos que le servimos al Señor, que estamos en su obra, somos los que perdemos el oído y los otros no? Ese pensamiento puede venir. Pero ¿sabes qué? El Señor le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Bástate. Mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A Él es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras lo pueda escuchar a Él, todo está perfecto. Amén. Muy bien. Vamos entonces a entrar a la palabra. El tema es casas donde la vida gobierna y alcanza a otros. Casas donde la vida gobierna y alcanza a otros. Realmente es un tema muy actual, porque la palabra siempre es actual. Y realmente una casa donde la vida de Dios gobierna, donde está su señorío, donde el fundamento es Él, donde la vida de Dios gobierna y no nuestros deseos, porque
Si gobierna mi deseo, yo pudiera estar frustrada porque el Señor no me sanó, por ejemplo. Pero como mi deseo se convirtió en su deseo, eso gobierna mi vida. Entonces, una casa donde la vida de Cristo gobierna, produce hijos maduros para Dios. Una casa, un hogar donde la vida gobierna va a producir hijos de Dios maduros. Ese es el fin. Producir hijos maduros. ¿Qué es una casa? Una casa, en términos bíblicos y desde el hebreo, Bait, ¿verdad? Como Betlehem, Belén, ¿verdad? La casa de pan. Bait, Bet, casa, no solo es un lugar físico, sino significa o tiene la acepción de linaje, descendencia, familia. Y la palabra hijo, ven, tiene relación con edificación, porque casa también tiene relación con edificar. Y la palabra hijo en el hebreo es el que continúa la edificación. La casa continúa. También significa el que construye el nombre. Y esos somos los hijos. Por eso una casa, un ambiente donde Él gobierna, donde su vida gobierna, va a producir hijos maduros. Van a ser casas de paz, casas de refugio para el necesitado, casas donde va a haber alimento espiritual para dar de comer. Van a haber mesas. Una casa donde Él gobierna, hay mesas donde hay buen alimento, no solo natural, sino sobre todo el alimento espiritual, donde siempre se va a hacer memoria de Él, de su sacrificio, de lo que Él hizo, de lo consumado. Y quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 32 y vamos a ver algo aquí. No lo vamos a leer todo, vamos a leer unos versículos. Y dice la palabra en el versículo 1, miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Miren, acuérdense que Isaías está anunciando al Mesías y dice, miren, un rey reinará con rectitud. Él, Cristo, quien nos ha dado su vida. Y los gobernantes gobernarán con justicia. Versículo 2. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Cada uno será esto, no para sí mismos, sino serán un refugio para otros, serán un río de agua para el sediento, para otros. Y eso se produce donde la vida de Él gobierna, donde el que gobierna con rectitud está presente. Y cada casa se convierte en este refugio contra el viento, el resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto, como arroyos en tierra seca. Y una de las acepciones de
la palabra enseñar también como una señal en el camino, también uno de los significados o acepciones de la palabra enseñar en el hebreo es que fluye como un río, que fluye como un agua. Y eso es lo que produce esa vida que gobierna. De nuestro interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Pero continuemos leyendo Isaías 32 en los versículos siguientes, 14. Dice: la fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa para siempre. Convertidas en cuevas quedará la torre y la fortaleza, convertidas en deleite de asnos salvajes, en pastizales de rebaños. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Desde lo alto, el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sea derramado sobre nosotros. Entonces, el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto y en la tierra fructífera habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Y quisiéramos hoy declarar esta palabra sobre sus casas. Esta palabra sobre sus casas. Porque el Rey reina con rectitud. Y dice la palabra también en Isaías, pero capítulo 9, que su gobierno y su paz no tienen límite. Por eso una casa donde su vida gobierna alcanza a otros. No solamente alcanza a los de la casa, sino que los de la casa son formados, son instruidos en esta justicia y se convierten en instrumentos de justicia para los de afuera. Para los de afuera. Una educadora, escribiendo sobre el papel de la familia en la sociedad, afirmó lo siguiente: la familia influencia a todos, de todas las formas y todo el tiempo. La familia influencia a todos, de todas las formas y todo el tiempo. La familia, la casa, una casa es una familia, es un linaje. Aquí hay varias casas que conforman una casa dentro de la gran casa. Y es verdad, la familia es una de las fuerzas más poderosas en el desarrollo del ser humano, como nos decía Pastor Jorge. Tanto por naturaleza, como por la crianza. En el entorno de la familia, los niños desarrollan su identidad, aprenden quiénes son y para quién son. ¿Quiénes son y para quién son? Ahí lo van a aprender. ¿Quiénes son en Dios y que son para Él? ¿O quiénes son según el mundo y para quién son? Pero ahí lo aprenden. Es en la casa, por eso es tan importante que la vida gobierne para producir y darle a Dios hijos maduros. La identidad es importante. Claro, hay una identidad que viene de lo físico. Podemos ver a algunos niños y saber quiénes son sus padres con solo verlos físicamente por el parecido. O tal vez se parecen al abuelo,
Pero hay una identidad por lo físico, por la genética, ¿sí? Pero la identidad que tiene poder, fuerza, es esa identidad espiritual. Y es allí en la casa donde a través de la enseñanza, del ejemplo, se va formando. Es en la familia bajo el señorío de Cristo donde fluye la vida del Hijo. Y ahí hay un ambiente de gracia y comunión, lo que leíamos, un ambiente de paz. Porque el producto de la justicia será la paz, la reconciliación, la tranquilidad y la seguridad perpetua será su fruto. Ese es el fruto de la justicia, de la obra de Cristo en nosotros, de su vida. Pero cuando gobierna esto, se da a conocer una casa de paz. Me volví a bajar el micrófono. Una casa de paz. Una casa refugio, donde llega el esposo y lo que encuentra es reposo. Unos frijolitos deliciosos como los de hoy a mediodía, calientitos, con una arepita bien hecha, ¿cierto? Un ambiente de paz, donde no hay esos pleitos, esos, allá decimos dimes y diretes, no sé si también aquí, ¿no? O sea, te digo, me decís, te digo, me respondes, y es un ping-pong ahí, pero tremendo, a ver quién gana. No, porque es un ambiente de paz, donde Él gobierna. Hay un ambiente de paz, y eso se extiende a otros. Y vamos a ver cómo se va a extender. Entonces, es en la familia donde se desarrolla lo que algunos expertos llaman la identidad ancla, que permitirá navegar en el intenso periodo del desarrollo durante la adolescencia, la entrada a la adultez y más adelante. Navegar en medio de aguas tumultuosas, jóvenes, pero con una identidad firme, dispuestos a formar familias conforme al diseño de Dios. La familia es como una matriz, como un vientre, donde hay vida y el crecimiento se da acorde a la voluntad de Dios por su gracia. Como un vientre donde hay vida y se va formando a esos hijos hasta que lleguen a la madurez. De esta manera es la obra de gracia de Dios. Comienza en el lugar más profundo y oculto de nuestro ser, en la vida interior de la persona que reconoce el señorío de Cristo. Esa obra de Él limpia la conciencia, afirma la identidad de hijos, nos da sentido de pertenencia, trae orden, transformación y libertad. Ese es el diseño de una casa donde la vida gobierna. Cuando Cristo es Señor de la casa, la gracia fluye en cada círculo de la relación. Nuestra relación con Dios, la relación matrimonial, la relación de padres e hijos, la relación con los demás miembros de la casa, si hay otros miembros en la casa, y con los de afuera. Y eso lo vamos a leer en Colosenses capítulo 3 y 4. Cuando Cristo gobierna en el hogar, hay un ambiente de gracia, descanso y propósito, donde el entendimiento de esta vida se vive en lo cotidiano. En lo cotidiano, desde que nos levantamos. No sé si aquí pasa, tal vez solo pasa en Guatemala, pero por lo general, las mamás y todos se levantan y están en un corre y corre para ir a la escuela. ¿Y dónde están los zapatos? ¿Y el suéter? ¿Y dónde dejé el cuaderno? Yo creo que no pasa, ¿verdad? ¿Ah? Apúrese, porque y así comienza el día.
¡Wow! Y no nos damos cuenta porque nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos. Y es normal ya. Pero ese corre, mis amados, porque no hay un orden, que se dejó todo listo en la noche. ¿Sí? ¿Sí? Les voy a contar una historia. ¿Quieren que les cuente una historia? Cuando yo tenía 14 años, en 1976, o sea, pueden hacer la suma y la resta y les va a dar que tengo 64. Pero, sí, ¿verdad? En el año 76 hubo un terremoto en Guatemala. Un terremoto que fue muy devastador. Y tuvimos, porque mis papis ya murieron, pero mi mamá era bastante estricta y nos enseñó a no tener que correr en las mañanas y teníamos que dejar todo listo, todo, en un banquito, dejábamos todo listo para el día siguiente, para no correr, mucho orden. Entonces, esa madrugada, porque fue una madrugada del terremoto, mi papá estaba trabajando fuera, porque mi papá era constructor de puentes, era ingeniero civil, andaba afuera. Mi mamá estaba esperando a nuestro último hermano. Y 14 años. En aquel entonces no era como ahora. Nunca nadie lo veía a uno en pijama. ¿Pijama se dice? Ropa de dormir. Eso era casi como estar en ropa interior. Entonces, el terremoto. Y mi mamá gritando que saliéramos. Mi hermano mayor tomando a mi otro hermano y ayudando a mi mamá a salir. ¿Y ustedes qué creen que yo estaba haciendo? Me estaba vistiendo. Porque era imposible que yo fuera a salir en pijama, en ropa de dormir, si tenía vecinos, tenía 14 años, con mis vecinos de 16, de 17 varones y con otros vecinos aquí era imposible. Y yo salí y todavía hoy por hoy es una anécdota familiar en la mesa. Dice mi hermano mayor, es que la nena, porque así me dice mi hermano mayor, la nena salió pero bien vestida. Yo salí con los zapatos bien y todo, bien combinados los colores, todo. Porque así fui enseñada. En cualquier momento. Entonces solo es para reírse un poco porque ya la hora, el sol ya bajó y captar un poco su atención. Pero ¿a qué viene esto? El orden integral que trae la vida de Cristo es un ejemplo cotidiano, porque en lo cotidiano se debe de expresar a Cristo. Entonces, cuando no gobierna la vida de Dios, lo que se entona, lo que viene a regir la casa, puede ser alguna de estas cosas: el legalismo, el libertinaje, la inseguridad o los roles cambiados. El legalismo, muchas exigencias sin amor, normas y disciplinas sin comprensión, ausencia de perdón. Libertinaje, produciendo un ambiente frágil, inestable y sin dirección. Produce hijos sin rumbo, relaciones superficiales sin unidad, viviendo cada uno como bien le parece. Como que eso es lo común hoy en día, ¿no? Lo que se está manifestando. Inseguridad. Sin orden, sin gobierno de la vida, hay confusión. Y esta produce inestabilidad. Esa inseguridad produce que no sepamos qué esperar el uno del otro. La inseguridad que produce padres
que no enseñan a sus hijos donde no hay límites, produce mucha inseguridad, incertidumbre. Dejarlos hacer lo que a ellos les parece es una irresponsabilidad. A medida que van creciendo, las normas pueden ir siendo flexibles, pero los límites deben existir. Pero cuando su vida fluye, podemos vivir en esas relaciones armónicas, en un ambiente de gracia y comunión. Recordemos que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu, donde la vida de Dios gobierna. Eso es una realidad. Pueden haber momentos de diferencias, momentos en que un hijo pueda no estar entendiendo y pueda querer tomar otro rumbo. Pudiéramos contarles nosotros muchas cosas que nos tocó vivir con 5 hijos. Pero la oración, mis amados, la instrucción, la oración, el tener límites saludables, el amarlos, el cuidarlos, estar ahí, hace una gran diferencia. Estar presentes. Donde la vida gobierna, se manifiestan los vínculos de amor. La familia es un testimonio vivo del reino de Dios. Hay lugar para la risa, para la oración, para el perdón, para el servicio mutuo, para dialogar sin temor a ser rechazados. La gracia se refleja en la instrucción, en la honra, en la resolución de los conflictos. Donde la vida gobierna, hay un ambiente de paz. Donde la vida gobierna, el perdón es la expresión clara y visible de la gracia en acción. Donde abunda la gracia, el perdón fluye. Las ofensas no se dan, y si se dan, no se acumulan. Y si se dan, no se acumulan. Propiciemos ambientes de diálogo, mesas de sinceridad y verdad, donde nuestros hijos puedan exponer lo que están sintiendo, lo que están viviendo allá afuera. Hijos, expónganle a sus padres lo que están viviendo sin temor. Donde hay una buena comunicación, donde Él gobierna, hay una buena comunicación. Y hay un ambiente de pertenencia. Una manera práctica de que los hijos se sepan que pertenecen a casa es haciendo cosas en casa juntos, lavando los platos juntos, dándoles asignaciones en la casa para que hagan. Eso los hace sentir parte. Pero hoy por hoy el mundo te dice que eso no hay que hacer. Y dejarlos a la deriva, lo que ellos sienten. Pero no es así. Hay comunión. La mesa es un espacio de reunión donde se comparte la palabra, se da gracia, se conversa, se abre el corazón. Cuando hay comunión, la vida es impartida. Sin vida no hay gracia ni comunión. Vamos a ver un ejemplo bíblico de una familia donde la vida fluye, siendo Cristo Señor. Y vamos a ir a la carta de Filemón. La carta de Filemón, para ver un ejemplo de una casa, una familia, donde la vida gobierna y se extiende a otros. En esta carta a Filemón vamos a encontrar este ambiente de gracia y comunión, ese ambiente que el apóstol Pablo describe en Colosenses 3 y 4, que son los cuatro círculos de las relaciones interpersonales. Y Pablo
le escribe esta carta a Filemón, y le dice: amado Filemón, colaborador nuestro. Y vamos a ver cómo Filemón, en el siguiente versículo, va a aparecer el nombre de su esposa y el nombre de su hijo. Y lo que Pablo, y esta carta tiene total relación con la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses se va a mencionar al hijo, a Arquipo. Y es que Filemón estaba en Colosas. Tenía una iglesia en su casa. Y Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, cuando empieza diciendo que si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, y va a empezar a decir de todo lo que hay que despojarse. Y llega a un punto climático, no climático de clima, sino climático de clímax, de que llega a una cumbre y habla del vínculo perfecto del amor. Después de despojarse de todo eso y llegar al vínculo perfecto del amor y de la paz en el interior, entonces va a hablar de las relaciones matrimoniales y de la relación de los padres con los hijos y de la relación de los amos con los siervos. Y en el capítulo 4 se va a adentrar en la relación con los de afuera. Y teniendo esto presente, de estos 4 círculos de relaciones interpersonales, veamos la carta a Filemón. Dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. Filemón, su nombre significa amigable. Apia, su esposa, su nombre significa fecunda, fértil. Arquipo nos habla de una persona que tiene autoridad. Lo leemos en Colosenses 4:17, cuando dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Eso es lo que estamos llamados a ser los padres. Mira que cumplas, mirar que ellos cumplan el llamado. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Decida Arquipo, el hijo de Filemón y de Apia. Eso es, mis amados, nosotros tenemos que velar por eso. Que los hijos cumplan el ministerio que recibieron en el Señor. No los criamos para nosotros mismos, sino para que cumplan el ministerio que el Señor les ha dado. Amados, cumplan el ministerio. En la NBI dice: asegúrate de hacer el trabajo que el Señor te ha encomendado. En la Biblia para todos, en la NBI dice: además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Y aquí va a aparecer en los siguientes versículos otro nombre que también es mencionado en Colosenses: Onésimo. 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 Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Le dice Pablo a Filemón: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Una casa donde gobierna la vida de Dios, se manifiesta el amor hacia los de la casa y hacia todos los santos. A los de afuera, se extiende hacia afuera.
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y sigue diciendo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Una casa donde la vida de Dios gobierna, donde su gracia fluye, el amor fluye para con todos, fluye. Y hay una consolación. Y le va diciendo todo esto hasta llegar, le sigue hablando de la libertad, del amor que le tiene. Y en el 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para tu favor, no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y aquí veamos, Filemón era colaborador de Pablo y de Timoteo, esposo de Arpia y padre de Arquipo. En su casa hay una iglesia. Pablo le da a conocer que hace memoria de él en sus oraciones, porque oye del amor y de la fe que tiene hacia el Señor y para con todos los santos. Filemón era el amo de Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido y conoció a Pablo en la prisión y vino y conoció a Cristo a través de Pablo. Y Pablo lo envía de vuelta, por eso le escribe esta carta a Filemón. Lo envía de vuelta. Onésimo había agraviado a Filemón. Onésimo significa útil, y ahí hay un juego de palabras. Pero dice que te fue inútil, ahora te lo envío de vuelta porque es útil. Pablo le pide que lo reciba de vuelta como hermano amado y ya no como esclavo, que lo reciba como si Onésimo fuera Pablo. Hablamos de que en una casa donde la vida fluye, una característica es el perdón. Y Pablo, conociendo el amor que tiene Filemón y lo que se mueve en su casa, donde hay una iglesia, el amor que tiene para con todos los santos, le está pidiendo que reciba a Onésimo. Pero recibir a Onésimo significa perdonarlo. ¿Cómo una casa puede influir a otros? Aquí tenemos un ejemplo de una casa que vive en la verdad, porque esta acción que iba a hacer Filemón, Apia y Arquipo, de recibir a este esclavo fugado que merecía muchos azotes y quizá la muerte, lo iba a recibir como un hermano amado. Como fue perdonado, debía perdonar. Pero el impacto social, el impacto que tuvo esta acción fue un impacto en todo el Imperio Romano. Porque no salió nadie a la calle con pancartas para que se aboliera la esclavitud. Pero el perdón de este esclavo y que fuera recibido como hermano amado, y de este esclavo que no tomó para sí mismo como una ganancia y decir, bueno, no, porque a Onésimo tenía que servirlo a Filemón
como un esclavo libre, voluntariamente. El modelo, el impacto social en el imperio completo. No hubo una abolición de la esclavitud legalmente, como un decreto, pero en lo eterno, en la verdad del día a día, el impacto fue superior. Provocó un impacto que conmovió la sociedad. Y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer con casas donde la vida gobierna. No saldremos quizá a la calle con pancartas para que no se apruebe una ley contra el aborto, una ley a favor del aborto, por ejemplo. Es un ejemplo. Pero en casas donde hay vida, donde se atesora la vida y se enseña sobre la verdad, sobre el valor de la familia, donde hay hijas que no andan buscando por allá porque tuvieron a su papá y a su mamá, y de una iglesia que acoge a jovencitas que tienen pensamientos de abortar y se les acompaña. Eso es un ejemplo. Eso produce un impacto a nivel social, pero son casas donde la vida gobierna, donde la gracia fluye, donde no hay lugar para una condenación, sino hay lugar para la reconciliación. Amados, tenemos que, y lo digo desde lo más profundo aquí, despertar y ver el poder que tiene la vida de Dios en nosotros, el poder que tiene la familia, el poder que tiene el diseño de la familia para que la continuidad de la vida permanezca. Donde no gobierna, vimos que los roles se invierten. No, porque el diseño es perfecto. Las mujeres ancianas, dice, enséñenle a las más jóvenes a amar a sus maridos, a llevar bien su casa, a tener a sus hijos en sujeción. Eso es continuidad de vida. Eso no es algo de la vieja guardia. Es algo que debe de continuar haciéndose, cada uno en su rol, según la actividad propia. El hombre como hombre, la mujer como mujer, el papá como papá, la mamá como mamá. Yo no sé aquí, pero en Guatemala se oye mucho. Yo soy papá y mamá para mis hijos. Cuando una mami está sola educando a sus hijos, eso es falso. Solo es mamá. Que le toca trabajar para proveer es otra cosa. Pero solo es mamá, porque si no usurpa. Y si usurpa, distorsiona el modelo. Pero una casa donde la vida fluye va a impactar hacia afuera. No tengamos temor. No tengamos temor de permanecer fieles al diseño. Porque ahí hay seguridad. Y si por alguna razón te ha tocado criar a los hijos sola, por X, Y, Z razón, llévalos al Padre. A Cristo. A esa comunión con el Espíritu Santo. Pero una casa donde Él gobierna, en esa casa, como dice la Escritura, que es mejor una casa donde se comen legumbres y hay paz, que una casa donde hay un buen engordado y hay pleito. Veamos las prioridades, ordenémonos. Que esa vida que fluye traiga orden. Porque hay una tarea por hacer. Y es una iglesia que trastorna el mundo. Pero todo comienza en una casa.
Y vamos a Colosenses, capítulo 3. Creo que todavía tengo como 5 minutos, ¿verdad? Primero habla en el capítulo 3 de hacer morir todo lo terrenal. Y es fuerte lo que dice. Y luego hay un pero ahora en el versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Como lo que hicimos hoy en la mañana de marcar, veamos si hay algo de esto en casa. Siguiente, por favor. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo que nos decías, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Amados, esto es una realidad de vida. Esto es en el día a día. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué hizo Filemón? Perdonó. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz. Y es una conjunción, une. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sea la misma palabra la que los ministre y me ministre también a mí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una casa donde la vida gobierna. Esto es una realidad. Siguiente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Siguiente. Y ahí viene el orden. Pero este orden no se puede dar si no está lo anterior. Si hay un vínculo perfecto, si se está dando todo lo anterior, esto, mis amadas casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. No dice a todo, dice como conviene en el Señor. Se da. Se va a dar, va a fluir. Porque la humildad está, se entiende el diseño. Y todos nos estamos soportando unos a otros. Soportando no es, ay, Jorgito, ya no te aguanto. No, no es eso. Es que el soporte, estas columnas soportan. Exacto. Y entonces, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No se va a dar. No van a ser ásperos.
porque es en el vínculo del amor. Y luego vienen los hijos, y luego vienen el amo y los siervos, y luego en el 4, con los de afuera. El impacto afuera, mis amados. Tenemos que tener una visión más amplia. Tenemos que saber el poder de la familia, el poder de una casa donde habita su vida. Es un torrente de agua, como lo que leíamos en Isaías 32. Es un refugio para el sediento, para el cansado. La casa donde la vida de Dios gobierna tiene agua para el sediento. Cae en tierra seca y produce que otros puedan tener vida. Porque el fruto de la justicia es la paz. Y eso se vive en una casa donde su vida gobierna. Que hay dificultades, sí las hay. Que hay situaciones no agradables, también las hay. Que por algún tiempo va a haber que doblar rodillas, orando por un hijo para que se encarrile, por supuesto. Que hay que estar en esa comunión para poder saber qué es lo que de Dios hay en cada hijo. También, por eso la comunión. Amados, ser padres y ser hijos es de gran valor. Porque es una manera, una relación que da a conocer la vida de Dios. ¿Y qué decir de un esposo y una esposa? El matrimonio es una forma visible al mundo de Cristo y la iglesia. Por eso, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, porque la iglesia está sujeta a Cristo. Y será difícil sujetarme a un hombre que me ama, que cuida de mí, que siempre está pendiente, que edifica mi vida. Pero no dice eso la palabra. Dice, están sujetas como conviene al Señor. Y aquellas que sus esposos no lo conocen, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que por su conducta lo ganarán. Con él no hay pierde. Con él no hay pierde. Así que la vida del hijo gobernando una casa va a impactar no solo una comunidad cercana o la familia cercana, sino afectará una nación completa y las naciones de la tierra. El poder de la vida fluyendo en y desde una familia, impactando la sociedad. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos, pero pongan límites sanos. Pongan mucha atención, hijos, a los padres, a padres y abuelos que aman al Señor, a padres, abuelos y tíos, ¿verdad, Emanuel? Y tíos que te aman, un tío que te ama y que te enseña la palabra, una abuela que te ama y que te enseña la palabra. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Dice la palabra en 3 de Juan. Escribe el apóstol Juan a su amado Gallo, Gallo con Y, no con doble L. Y le dice, no hay mayor gozo que este, que los hijos anden en la verdad. Y no hay mayor gozo, mis amados, que este. Y el gozo del Señor
de que nosotros andemos en Él, en la verdad.